¿Qué tal están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Los esfuerzos del gobierno. Ayer fue el presidente Pedro Sánchez, hoy ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, porque no sean juzgados por rebelión 8 de los 18 procesados, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, por intentar ese golpe de Estado contra la Constitución, acabar con la unidad de España, proclamar la independencia de Cataluña, hace que nos preguntemos si realmente no están actuando Pedro Sánchez ayer, hoy la vicepresidenta Calvo, como una suerte de abogados defensores de los presos separatistas, y den la razón a cuantos apuntaron que Pablo Iglesias ejerció como enviado de Sánchez y no fue desde luego con las manos vacías a la prisión de Lledoners a verse con Junqueras. Recordemos que a la salida de la prisión, tras pedirle el apoyo de Esquerra para los presupuestos, en fin, para llevar la legislatura hasta el año 2020, Pablo Iglesias afirmó que el gobierno, dijo textualmente, el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer a partir de ahora y tiene que moverse. Hombre, pues parece que el gobierno se está moviendo e incluso yo diría que se está mojando. Se está mojando para contentar a los separatistas que ahora esperan que la abogacía del Estado, en coherencia con lo que el gobierno está diciendo, retire, por ejemplo, de su escrito el delito de rebelión para los procesados, cosa que parece que va a hacer. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué va a hacer la Fiscalía? ¿Cambiará también su criterio, hasta ahora favorable a mantener la rebelión, que es el más grave de esos 3 delitos, junto a los de sedición y malversación por los que el Tribunal Supremo les ha abierto hoy juicio oral una vez concluida la investigación y les va a juzgar en los primeros meses del 2019? La metamorfosis de Pedro Sánchez en este asunto ha ido en paralelo a la necesidad de seguir en la Moncloa sustentado por los votos de los separatistas. Y les cuento, el mes de mayo pasado, con el artículo 155 en vigor, entonces Pedro Sánchez estaba en la oposición, él estaba también convencido de que los hoy encarcelados, responsables de las instituciones públicas, digo textualmente, o leo textualmente, se aprovecharon de su posición para subvertir el orden constitucional. Eso dijo entonces. Hoy, evidentemente, una vez instalado la Moncloa, apoyado por Podemos y el independentismo, ya no opina lo mismo. En los próximos 5 días, en cualquier caso, las partes personadas en el proceso van a tener que presentar sus escritos precisando los delitos por los que deberán ser juzgados los dirigentes separatistas y también explicitando las penas a las que deberían ser condenados. Insisto, veremos qué hace la Fiscalía. De momento, Joan Tardá y compañía pues han celebrado esta nueva posición del gobierno y se han venido muy arriba. Bueno, se han venido tan arriba que hasta han dicho que el Estado tiene que pedir perdón por mantener en prisión a los que están todavía encarcelados de forma preventiva. Ya lo ven ustedes. Bueno, a propósito de venirse arriba, hombre, lo de Rapel Tezanos, como ya se conoce irónicamente el director del CIS, por la irresistible ascensión electoral del PSOE, que casi dobla en intención de voto al PP, al que deja en tercera posición detrás de Ciudadanos, es una broma, dicen en la oposición. Una broma que se gasta Tezanos, claro que sí, hombre, pero con nuestros impuestos, porque lo pagamos con dinero público. Ni la oposición, ni los expertos de las empresas demoscópicas le otorgan credibilidad alguna a ese barómetro de Tezanos de este mes de octubre, que a poco que se le deje, va a terminar llevando al PSOE a la mayoría absoluta. Tampoco debe otorgársela al propio Pedro Sánchez porque, hombre, sorprendentemente no convoca ya unas elecciones que tendría ganadas de calle, según Tezanos. Fíjense, según Tezanos, lo tiene a huevo para seguir en la Moncloa otros 4 años más apoyado por Podemos. Por tanto, nos preguntamos, ¿a qué está esperando entonces? Si mayoritariamente también los ciudadanos queremos elecciones. Convoca elecciones, presidente. ¿Será porque no se cree de ninguna manera lo que Tezanos parece que ha visto en los pozos del café o en su bola de cristal? En fin, luego lo comentamos. Vamos ahora con la pregunta del barómetro. Laura Gómez, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues es una de las polémicas del día. Como decías, el gobierno de Sánchez cambia su postura frente al delito de rebelión del 1 de octubre y ahora parece cuestionar que ese delito existiese. Lo que preguntamos hoy a nuestros espectadores es si Sánchez, con las declaraciones de los últimos días, lo que pretende es presionar a la justicia. Por tanto, ¿está presionando el gobierno a la justicia sugiriendo que el delito de rebelión no es aplicable a los responsables del proceso? Pues esta es la pregunta del barómetro de hoy. Así que si creen que sí, que Sánchez busca presionar a la justicia con sus últimas declaraciones sobre el delito de rebelión del 1 de octubre, marquen el 905-855-001. Si creen que no, pues el mismo número, como siempre, pero acabado en 002, 905-855-002. Y como siempre, os leemos a todos en nuestras redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13 y hoy nuestra etiqueta es el Cascabel25O. Antonio. Muy bien, gracias, Laura Gómez. Bueno, y ahora vean el avance de los temas que esta noche les comentaremos aquí en el Cascabel. Vean.
El CIS de Tezanos eleva de nuevo al PSOE. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos también a la ciudadanía. Y castiga al PP, posicionándolo por detrás de Ciudadanos. Nos parece muy triste que la credibilidad del CIS se muestre de nuevo en entredicho. ¿Son creíbles estos datos? Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del sanchismo. ¿Están estos sondeos influidos por el gobierno? Todas las claves esta noche en El Cascabel. Ojalá se muera tu padre de un cáncer lento y doloroso. Es la seria amenaza al hijo de un político catalán. El acoso incluso ha afectado a la salud de su familia. Esta noche, el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, denuncia esta insoportable situación en El Cascabel. Bueno, esta noche me acompañan Cristina López Slistin. Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, qué gusto verte, Antonio. Encantado de tenerte aquí, claro que sí. Bienvenida. Bienvenida también a Verónica Fumanal. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Antonio. Y a don Vicente González Olaya. Buenas noches, Antonio. Y a don Alfonso Merlos, que tampoco es de menos, hombre. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Bueno, señores, vamos a hablar de lo del delito de rebelión, sí o no, porque hoy ya el Tribunal Supremo ha dado por concluida la investigación en torno al 1 de octubre y ha abierto la vista oral para que sean juzgados. Aparte de que se hará en los primeros meses del 2019, el primer trimestre, 18 dirigentes separatistas que están presos, muchos de ellos. A 8 les prevé juzgarles por el delito de rebelión. ¿Qué pasa? Que en medio de todo esto, pues Pedro Sánchez ayer deslizó que ese delito no se debería aplicar a estas personas. Hoy la vicepresidenta Calvo ha insistido también en lo mismo, que no parece que cometieran un delito de rebelión. En fin, se está preparando el terreno para que, desde luego, la Abogacía del Estado, que tiene que presentar su escrito junto a la Fiscalía y junto a la acusación popular que la ejerce el partido Vox, en 5 días, pues diga que no hay delito de rebelión por parte de los que así están ahora mismo tipificados en el escrito del Supremo. ¿Y qué va a hacer la Fiscalía? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos en estas circunstancias. Pero antes, Susana Ollero, ponnos en situación, venga. Vamos a contar todos los datos, Antonio. La comparecencia de Pedro Sánchez ayer en el Congreso sigue dando titulares y provocando polémica. Y es que el presidente del Gobierno sugirió ayer, como decías, Antonio, en la tribuna de los políticos, que los políticos encarcelados por el proceso no han cometido delito de rebelión, tal y como asegura el juez Pablo Llarena. Para ello, recordó una cita del exministro de Defensa Federico Trillo, en la que vinculaba la rebelión a las armas. Escuchen cómo lo dijo ayer Pedro Sánchez y cómo ha respondido hoy el aludido Trillo en el programa de nuestro compañero Carlos Herrera en la cadena COPE. En 1994, muchos de los que están aquí presentes no lo sabrán, me lo recordaba la vicepresidenta del Gobierno. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. En el Código Penal antiguo, la rebelión era el alzamiento en armas y en abierta hostilidad contra el gobierno, las instituciones del Estado con el fin de derrocar, etcétera, etcétera. Y el delito que le seguía, la sedición, era el alzamiento tumultuario sin armas. Y es sintomático de que, en efecto, el gobierno está preocupado. Están estudiando la distinción entre rebelión y sedición, que es algo que, bueno, que preocupe al gobierno, pero que en realidad compete y es el trabajo principal en los próximos meses, las próximas semanas del Tribunal Supremo. Y precisamente ha sido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien esta mañana ha asegurado que no están recibiendo ninguna presión política para favorecer a los presos catalanes. Lo ha dicho así. Mire, les puedo garantizar, y yo soy el representante máximo de esta institución como presidente del Tribunal Supremo, que jamás he recibido indicación alguna del orden político en relación con este asunto. Ninguna. Ha habido un respeto escrupuloso por parte de los políticos, por supuesto también del señor Sánchez, en relación con este Tribunal Supremo, que es lo que debe ser.
Una polémica que llega justo el día en el que el alto tribunal ha abierto juicio oral contra los 18 líderes del proceso, así lo titulaba hoy el diario ABC. Bueno, pues termina por tanto la investigación y ahora les toca a las partes de esta causa presentar sus acusaciones en un máximo de 5 días. Pero ¿por qué hechos se va a juzgar al ex vicepresidente Oriol Junqueras, a varios exconsellers o la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell? Bueno, pues en primer lugar por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, por su preparación, como también, por ejemplo, si recuerdan, esa concentración que hubo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre también del año pasado. Y también por todos los hechos posteriores, como por ejemplo la declaración de independencia que hicieron en el Parlamento. ¿Qué delitos? ¿Por qué delitos se les acusa y qué penas podrían caerles? Bueno, pues en primer lugar se les acusa de desobediencia, de rebelión y de malversación de fondos. Y la mayor pena por la que podrían ser condenados alcanzaría los 25 años, que es efectivamente por esa rebelión, el mayor de los agravantes. Bueno, pues ahora la incógnita está en conocer si la Fiscalía y la Abogacía del Estado les van a acusar o no a estos condenados, a estos acusados de rebelión. Lo sabremos más o menos el día 2 de noviembre, fecha en la que probablemente ya tengan redactados sus escritos de calificación provisional. Antonio. Muy bien, gracias, Susana. Venga, antes de saludar al letrado Moekel, venga, vuestra opinión, Cristina. Yo es que estoy profundamente abochornada. Me produce una vergüenza horrorosa aquello a lo que estamos asistiendo. Quiero decir que hace un año realmente la ciudadanía de Cataluña estaba aterrorizada, o sea, llevaba semanas experimentando caceroladas, amenazas por las calles. A mí me dijeron por la calle que me iban a fusilar porque estaba emitiendo desde la Plaza de Cataluña. O sea, estábamos realmente en una situación tumultuaria. Los funcionarios, efectivamente, en la concentración, tumulto ante la Consejería de Economía, no pudieron desempeñar sus funciones, fueron hostigados por la multitud, se les amenazó con todo tipo de cuestiones, se destrozaron los vehículos de la policía y ahora ver al Gobierno cumpliendo exactamente las instrucciones que había pedido en la reunión con Pablo Iglesias el señor Junqueras y diciendo que esto de la rebelión no es tal, que esto en realidad es sedición, o sea, intentando generar ante la opinión pública un clima favorable para la exoneración de estas personas o digamos, la limitación de la acusación, es que me produce una vergüenza horrorosa. O sea, es que recuerdo un artículo de la Süddeutsche Zeitung de hace aproximadamente un mes en el que se decía efectivamente que un Estado de Derecho se tiene que defender y que ante una intentona golpista realmente pretender que las personas, incluido el señor Puigdemont, decía este periódico, se saliesen de rositas, era debilitar la democracia. Y eso es lo que se está haciendo. Se está vendiendo la democracia para mantenerse en el poder. Pues Antonio, al hilo de esto, creo que es importante que digamos que hoy Oriol Soler, que es uno de los ideólogos del procés, ha estado en una entrevista en un medio de comunicación catalán y allí ha revelado algo que no me parece menor. Ha revelado cómo fueron y qué pasó en las reuniones del Estado Mayor antes del 1 de octubre, ¿no? Y allí, eso es, y allí han dicho que una vez estaban ante la disyuntiva de hacerlo o no hacerlo, había escenarios. Y había un escenario plausible en que podía haber muertos en la calle. Contemplaron la posibilidad de que hubiera muertos. Y lo evaluaron en ese sentido. Exacto, contemplaron y aún así decidieron seguir hacia adelante. Algo que me parece que demuestra, uno, la absoluta irresponsabilidad, dos, la locura en la que estaban inmersa y tres, el potencial riesgo que podía haber habido en las calles de Cataluña, porque afortunadamente, pues bueno, sí, vimos algunas escenas que en absoluto nos agradaron, pero está todo el mundo bien, ¿no? Y me parece que es un elemento no menor y no desdeñable. Pensaban que iban a haber muertos o que podían haber muertos y aún así continuaron. Algo que a mí me parece absolutamente una desfachatez. Bueno, y ha dicho Torra que como estos señores salgan sentenciados, ellos van a la calle, ha dicho, bueno, literalmente dice, y nos enfrentamos a una sentencia nos enfrentaremos a una sentencia condenatoria con la determinación del 1 de octubre y la fuerza del T de octubre. Que sepa el Gobierno que no aceptamos otra cosa que no sea la solución. Vamos, por favor, que es un presidente. ¿Creéis que está actuando o está haciendo Alfonso Vicente? ¿Están actuando el Gobierno ahora mismo, tanto el presidente como la vicepresidenta, como una suerte de abogados defensores? La actuación a través de sus declaraciones del presidente del Gobierno me parece sonrojante, efectivamente, pero me parece sobre todo triste. Es decir, estamos hablando de un delito de rebelión que está penado con hasta 30 años de prisión porque hay una serie de personas que se alzan de manera violenta y pública contra muchas cosas, empezando por la Constitución y contra otra serie. Pero es que hay algo que tenemos todavía más cercano en el tiempo. En el aniversario del 1 de octubre hay una serie de personas que se nos ha olvidado
Hay un escritor que me parece que no es sospechoso, que lo ha recordado hace 4 días, Javier Marías, que escribe en el diario El País, que ha dicho, pero ¿cómo es posible que en un país civilizado de Europa como España haya una serie de personas que intenten asaltar el Parlamento de Cataluña? Pero es que esto no ha ocurrido hace un año y pico. Exacto. Esto ha ocurrido en el aniversario. Personas que rompen un cordón policial y que intentan asaltar un Parlamento como el de Cataluña. Esto ha ocurrido hace 3 semanas. Y sin embargo, da la impresión de que aquí no ha ocurrido nada. Y lo peor, insisto, sonrojante y triste, que el presidente del Gobierno, en efecto, está actuando como una suerte de abogado defensor de quienes han protagonizado presuntamente hechos gravísimos. Debería ser todo lo contrario. El presidente del Gobierno, el jefe del Estado en una república, tendría que ser el primer cancerbero de los derechos de todos, de la seguridad de todos y de las libertades de todos. O por lo menos mantener una discreta posición para no interferir en la labor de la justicia. Pues o por lo menos no condicionar ni a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado. Mira, Antonio, yo creo que los espectadores son inteligentes y que decidan ellos. Yo voy a leer simplemente el artículo 472 del Código Penal, que dice que delito de rebelión es alzamiento con violencia y públicamente para conseguir una serie de fines que van desde derogar, suspender o modificar la Constitución, despojando al rey o al regente de todas o parte de sus funciones o prerrogativas. Eso es rebelión. Es decir, si eso ha ocurrido, que yo creo que es lo que ha ocurrido, ha sido un intento de violación de la Constitución mediante la violencia y el despojo al rey de sus prerrogativas, pues es claramente un delito de rebelión. Es que hay poco que discutir. La gran discusión es, ¿ha sido violento o no ha sido violento? Que es lo que están diciendo los defensores de los que para mí son golpistas. Para mí, indudablemente, fue violento. No, además, ahora también introduce el matiz el presidente ayer, hoy la vicepresidencia. Bueno, es que no hubo militares armados, no hubo civiles armados, no hubo... Dice usted, el propio Pedro Sánchez decía en mayo, recordaba yo la frase, él dice que antes uno se imaginaba un golpe militar, pero ahora son, dice él, algunos responsables de las instituciones públicas, lo dijo textualmente, los que se están aprovechando de su posición para subvertir el orden constitucional, y de esta manera, bueno, pues de alguna forma violar la Constitución. O sea que es levantarse, rebelarse contra la Constitución. Eso es cuando Pedro Sánchez propuso la modificación. La modificación, pero para que fuera contemplado el delito de rebelión también en estas circunstancias. También tenemos que recordar que Pedro Sánchez habló de que entonces estaba de acuerdo que esto era rebelión, claro. Que quería modificar cuando estaba la oposición para que determinados... Sí, y no solo eso, sino que si no se juraba la Constitución en determinados pero no obstante, actos... pero si es que en cualquiera de los casos es que al presidente del Gobierno, y termina en una frase, es que no le compete pronunciarse sobre estas cuestiones. Es que España tiene un poder judicial que es independiente, que tiene una serie de magistrados que son profesionales y que se tendrán que pronunciar y que tendrán que calificar los hechos tal cual son y tal cual ha ocurrido cada uno de ellos. Voy a saludar rápidamente Joaquín Moekel, el señor letrado. Buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio, ¿qué tal? No se vaya usted de ahí, que enseguida, a vuelta de esta pausa, le voy a preguntar 2 cositas para que usted nos dé también su opinión de jurista experto y acreditado. Venga, hasta ahora mismo, Joaquín. Nos vamos a la publicidad. Por cierto, Susana Ollero tiene un consejo muy interesante. Hombre, vaya reloj más bonito de la Guardia Civil el que está ofreciéndoles. Venga, vea. El CIS de Tezanos eleva de nuevo al PSOE. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos también a la ciudadanía. Y castiga al PP posicionándolo por detrás de Ciudadanos. Nos parece muy triste que la credibilidad del CIS se muestre de nuevo en entredicho. ¿Son creíbles estos datos? Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del sanchismo. ¿Están estos sondeos influidos por el gobierno? Todas las claves esta noche en El Cascabel. Ahora hablaremos de ese polémico CIS. Pero antes, Joaquín Moekel, el abogado, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, don Antonio, y resto de contertulios y contertulias, que si no se me enfada la progresión. Hombre, por favor, faltaría más. Hombre. Eso es. Muy bien dicho, Joaquín, muy bien dicho. Todos y todas, todos y todas. Todos y todas. Miembros y miembros, por favor. Oye, Joaquín, ¿qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que el delito de rebelión, como dice el gobierno, no se da en lo que se va a juzgar en las personas hoy encarceladas a propósito de esa intentona golpista del 1 de octubre? Antonio. Sí. Antonio, con la debida cautela, con el debido respeto no solamente al programa El Cascabel, sino a la multitud de personas que ven este programa,
el jurista que habla tiene que hablar con cierta propiedad y no ser ni demagogo ni frívolo en sus pronunciamientos, ¿no? Pero yo siempre creo que me significo por ser conciso en mis manifestaciones y siempre intento basarlas en una lógica jurídica. Dicha esta introducción, diría lo siguiente: señores del Gobierno, señor Sánchez, hay que tener un simple conocimiento básico, no solamente jurídico, sino desde un punto de vista del sentido común, para hacer lo siguiente. ¿Dónde está regulado en el Código Penal el delito de rebelión? ¿Y dónde está regulado en el Código Penal el delito de sedición? Pues muy sencillo, don Antonio. El Código Penal, el delito de rebelión, lo sitúa en el capítulo 21 del Código Penal, que trata de los delitos contra la Constitución. Y la sedición la regula en el capítulo siguiente, el capítulo 22, que son los delitos contra el orden público. Por lo tanto, cualquier persona de parvulitos antiguos, EGB de mis tiempos o primaria de los tiempos que corren, diría: ha sido voluntad del legislador regular la rebelión dentro del capítulo de los delitos contra la Constitución. ¿Qué ha acontecido en Cataluña por estos políticos que se denominan políticos? No sé qué clase de políticos son, pero en fin, estos que se denominan políticos. Pues lo que han hecho es un claro ataque a la Constitución. La expresión violencia como tal, o fuerza en la sedición, que son líneas divisorias muy complejas de definir, no hay que leerlas conjuntamente con la expresión arma, entre otras cosas porque el Código Penal no habla nada de militares ni de armas, Lo que tenemos que ver aquí o converger aquí sería lo siguiente: ¿el concepto violencia del siglo XXI se emplea solamente con armas? Yo creo que no. Tenemos un claro ejemplo que sería la violencia de género, donde antiguamente el hombre que cometía violencia sobre la mujer lo hacía de forma física, violentamente, pero hoy por hoy un hombre puede ejercer violencia sobre una mujer sin rozarla, sino solamente con palabras, con hechos o con vejaciones. Por lo tanto, el concepto violencia no hay que equipararlo al empleo de las armas. Se puede ser violento sin armas ninguna. Si el concepto violencia no está muy claro definido con relación a la fuerza, vayamos a la voluntad del legislador. ¿Dónde quiso introducir el legislador el delito de la rebelión? En un capítulo concreto del Código Penal que se titula Delitos contra la Constitución. Y el otro lo quiso situar en un delito de más amplio espectro, cuál es el delito de orden público. Lo que ha pasado en Cataluña no es una cuestión de orden público simplemente, sino un claro ataque a la integridad de España y a la Constitución española. Por tanto, modestamente entiendo que si la Fiscalía sigue acusando por el 472... Claro, por eso, bueno, el propio presidente del Gobierno, recordábamos antes, en mayo de este año, cuando, claro, estaba en la oposición, estaba el 155 en vigor, él decía más o menos lo que tú estás señalando. Ponía de manifiesto que estas personas responsables de las instituciones públicas aprovecharon precisamente esa circunstancia de que eran responsables de las instituciones públicas catalanas para subvertir el orden constitucional, o sea, atacar la Constitución, y eso es lo que entiende la rebelión. Por eso, bueno, yo creo que, o parece que la abogacía del Estado, son tres partes las que tienen que expresarse y presentar sus escritos. La abogacía del Estado parece que en línea con lo que ahora está defendiendo el Gobierno, tanto Pedro Sánchez como hoy la vicepresidenta, retiraría el delito de rebelión para aquellos que están ahora incursos en el mismo. Pero la Fiscalía, tú dudas que lo haga, ¿no? Esa es la clave. Si la Fiscalía lo retira, entonces... Yo dudo que lo haga, dudo que lo haga, Antonio, pero vuelvo a reiterar, la abogacía del Estado tendría argumentos quizás menos sólidos que los que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque en el fondo solamente tendría que basarse en una expresión de violencia o fuerza. Y eso realmente es muy débil desde un punto de vista jurídico. A cualquier jurista que haya estudiado un poco el tema tendría que decir, oiga, mire, si el precepto penal está en un capítulo concreto, parece, Antonio, que el legislador del Código de la Democracia, el Código Penal de la Democracia, quiso fijar esto, habría abundamiento para defenderlo. Es cierto, Antonio, es cierto
que jurídicamente todo se puede sostener. Recordamos hace poco tiempo en este mismo programa y con un asunto similar de la Audiencia Nacional en este caso, acordaros que fue una sentencia del Tribunal Supremo, el caso de las tarjetas Black, que decían, oiga, el atenuante, si ha depositado la persona el dinero en la cuenta judicial, ¿es una atenuante muy cualificada de reparación del daño o no lo es? Entonces, en lo jurídico, Antonio, los matices son muy relativos, por lo tanto habría que ir entonces a una defensa argumental. Y el argumento que yo te doy es que el precepto está regulado en un capítulo concreto de los delitos contra la Constitución. Bueno, pues vamos a ver, en 5 días saldremos de dudas. Don Joaquín Muekel, el señor letrado, ha sido un placer como siempre. Buenas noches. El placer siempre mío. Buenas noches y que disfruten y sigan tocando. La diferencia que hay entre el señor Sánchez y yo, digo en relación a los cambios de opinión, es que yo siempre estoy en esta silla y el señor Sánchez está algunas veces en la oposición, otras veces fuera de su partido y otras veces está hasta en la Moncloa. No, claro, ahora mismo es el caso, ese es el caso de ahora. Don Joaquín, no lo olvide. Hasta luego. Adiós, adiós. Claro, eso explicaría el por qué antes sostenía una cosa relativa a este delito, que sí, parece que habrían cometido. En cualquier caso van a ser juzgados y luego el tribunal lo dirimirá en ese sentido y ahora ya considera que no, que ya no hay tal delito. Pero sobre todo, claro, nos preocupa que hubiera un problema de tráfico, nos preocupa que hubiera un problema de orden público en el sentido de que se demorasen los desplazamientos de la gente o se impidiesen. No, señor. Lo que nos preocupa es que se estaban conculcando los derechos de los catalanes para ser protegidos como el resto de los españoles. Te refería a los tractores, no a los tanques. Tractores, ¿no? ¿He dicho tanques? Sí, he dicho tanques. Bueno, ya es que claro, además ellos hablan de que son la fuerza pesada y la ingeniería y no sé qué, pero en fin, los tractores. Vuelvo a lo mismo, o sea, todo lo que aconteció no fue un problema de un tumulto. De hecho, hay tumultos que hemos vivido en los últimos años que a lo mejor han sido más graves, en otros órdenes. El problema es que lo que se quería es cambiar, convertir el gobierno de una autonomía en el gobierno de un Estado y quitarles los derechos a los catalanes que tienen como españoles. Se estaba atacando, lo leía también Vicente, si Vicente ha coincidido con lo que nos decía el señor letrado, don Joaquín Muekel, es que está recogido en el Código Penal. Es que está clavado. Pero es muy interesante lo del capítulo. Pero además, es que lo más importante... Hay rebelión. Totalmente, pero lo más importante que lo que estaba diciendo el señor Muekel es que en ninguna parte del Código Penal se dice que para subvertir el orden constitucional o para atacar las leyes de una forma flagrante, directa y expresa, tengas que utilizar armamento, que es lo que están empleando como contraargumento. Aquí no ha habido tanques, aquí no ha habido armas, aquí no ha habido militares, etcétera. Pero es que en el Código Penal no se dice exactamente eso. Pero no solamente en la letra, en el espíritu de la rebelión tampoco está eso. ¿Qué es lo que está? Pues la gravedad de un hecho en sí mismo, que es que tú pretendas anular, que es lo que se hizo en Cataluña, del jefe del Estado para abajo a varias autoridades del Estado. No se entra en los medios, pero esa es la trampa que está intentando intentando el presidente. Bueno, pues vamos con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, barómetro que hemos conocido hoy sobre intención de voto este mes de octubre. Fíjense ustedes que este estudio se hace cuando ya salta el escándalo del caso de la ministra Montón, se conoce el caso y todo el ruido mediático que se originó por las grabaciones a la hoy ministra de Justicia, que también ha estado ahí en el filo de la navaja, que le han pedido su dimisión, ha sido reprobada, etcétera, etcétera. El caso del ministro de Ciencia, don Pedro Duque, y por supuesto la tesis doctoral del señor Sánchez. Todo eso converge en el tiempo que se está haciendo la encuesta sobre intención de voto del CIS. Y además, unos presupuestos que ya empiezan a ser analizados desde el punto de vista económico, empresarial, de una forma bastante inquietante y muy preocupante, con sectores que se ven afectados y que piensan o opinan que eso puede perjudicar la marcha de la economía e incluso generar más paro. Pues a pesar de eso, el CIS del señor Tezanos, a quien ya le llaman cariñosamente Rapel Tezanos, dice que el Partido Socialista sigue subiendo de forma vertiginosa en una ascensión irresistible y ganaría las elecciones de calle hasta el punto de casi doblar la intención de voto del Partido Popular, al que sitúa en tercera posición, y a Ciudadanos en segunda posición. Fíjense ustedes. Por eso yo digo, no, a este paso, Tezanos en el próximo barómetro ya le da mayoría absoluta a Sánchez. Pero claro, uno se pregunta, pues si lo tiene tan fácil, por favor, señor Sánchez, convoque usted elecciones ya. Sí, dice Tezanos que va a ganar las de calle, pero hombre, fíese de él.
Y cuéntanos, Irene Sanz, cuéntanos datos, venga. Bueno, pues como decías, premio al PSOE y castigo al PP. Esa es la principal conclusión del CIS de octubre. Comparemos los datos con los de septiembre. El PSOE, como veis, continúa en cabeza y además aumenta su ventaja con el siguiente partido, sube más de un punto. También aumenta Unidos Podemos, que consigue un 17,3% cuando en septiembre consiguió un 16,1% y sigue en la última posición entre los 4 grandes partidos. Y atención a la novedad más llamativa. Ciudadanos salta a la segunda posición, adelanta al Partido Popular y tiene un 21%. Es el partido que más crece con respecto a septiembre. Y aquí ven que hemos señalado también a Vox, un partido del que hemos hablado mucho últimamente. En este caso, en el CIS de octubre, permanece casi con la misma estimación de voto que en el de septiembre. De hecho, baja un 0,1%. Estos son los datos. Vamos a ver ahora en qué contexto se recogieron. Las más de 2.900 entrevistas se realizaron entre el 1 y el 9 de octubre. Esto significa que ya había dimitido la ministra Montón, que ya conocíamos el contenido de las grabaciones de Villarejo en las que aparecía Dolores Delgado y ya conocíamos que Pedro Duque pagó impuestos a través de una sociedad patrimonial, esos impuestos de su chalet en Javea. Había pasado también la polémica por el supuesto plagio de la tesis de Sánchez y además justo cuando comienzan las entrevistas, el 1 de octubre, coincide con el aniversario del 1O en Cataluña. Recuerden, justo ese día Torra lanzó un ultimátum a Sánchez sobre la convocatoria de un referéndum. Todo esto ocurrió durante la recogida de datos del CIS de octubre, un CIS sobre el que los partidos han opinado hoy, para bien y para mal. Escuchen. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos también a la ciudadanía por la valoración que hacen del esfuerzo del Gobierno, del presidente del Gobierno y también de todo el Partido Socialista. Este CIS sigue siendo una broma en manos de Tezanos, en manos del sanchismo. Ni la estrategia de Sánchez, ni el sanchismo, ni la estrategia de Tezanos pueden tapar el crecimiento de Ciudadanos y Ciudadanos es y será una alternativa. Creemos que al señor Sánchez le debe faltar tiempo en este momento para convocar elecciones y creemos que si no lo hace de manera inmediata es porque no se los cree ni él. Pues eso es lo que pensamos todos. Si realmente se creyeran los datos de Tezanos, ya estaría convocando elecciones. Pero si es que le da un triunfo abrumador de 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Pero escuchas que con Podemos se pone al filo del 50% de los votos. Pero vamos, que no hace falta ya contar con los separatistas. Ya no necesitaría los separatistas, con un pequeñísimo impulso de independentismo, se ponen por encima del 50% de los votos. Esto es que en cualquier lugar es elecciones inmediatas. Claro. Para coger en este momento el triunfo, ¿no? Es que no hay quien se lo crea. Es un poquito ridículo ya. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, sube el PSOE, sube Podemos, sube Ciudadanos, sube RC. Entonces, ¿quién baja? O sea, es que no, pero lo digo en serio. ¿A quién te da bajar? O no sé qué, la gente del Partido Popular empieza a votar a Podemos. Es una cosa. Y quiero traer a colación una entrevista que hizo el diario El País hace un mes al presidente del CSIS, del CIS, perdón. Don José Félix Tezano, formó parte de la ejecutiva del Partido Socialista. Efectivamente. Hacía unas encuestas además que tenían desviaciones todas de un 8 o 9 puntos sobre la realidad. Y el titular es el siguiente. Lo dicen los de Vox. El nuevo método no pretende acertar, no somos adivinos. Esto lo dice el del CIS. Pretende animar. Y luego había una segunda pregunta que le hizo Kiko Llaneras, mi colega Kiko Llaneras, que le preguntó: dígame qué experto ha salido a defender su nuevo método. Uno. Hay por ahí algún estudio que ha hecho algún experto, lógicamente, sociólogo, especialista en demoscopia electoral, que ha tenido la paciencia, una paciencia de entomólogo, con detalle, de mirar todas las encuestas que ha dirigido José Félix Tezanos, porque él hizo muchas encuestas en la etapa del PSOE, siendo él miembro de la Ejecutiva, ¿verdad? No, y porque la Fundación Sistemas también, efectivamente. Bueno, pues dice que en todas, absolutamente en todas, hay una desviación de entre 8 y 9 puntos a favor del Partido Socialista, hasta el extremo de que cuando el Partido Socialista salía perjudicado en todas las demás encuestas, que estaba a la baja, y bueno, que no ha ganado elecciones, fíjate que ha ido a la baja siempre, pues él le daba, pues no sé si eran 20 o 30 escaños más de los que realmente... ¿Cómo se acaba? No sé. Sobre el tema de la encuesta, Antonio, a mí
lo que me llama la atención es que estemos hablando de encuestas, que se supone que es algo científico, se supone que es algo científico, y la gente hable de creer o no creer. Es decir, una encuesta no es una cuestión de fe, aunque a veces hagan comulgar con ruedas de molino. Y esta encuesta, claro, ¿qué hace José Félix Tezanos? Yo soy politóloga, no soy especialista en hacer encuestas, sí que las encargo, que es algo diferente, pero ellos hacen una cocina que es absolutamente diferente y diverge de lo que está, pues lo que es un consenso en la academia, ¿no? Y entonces él no pondera por recuerdo de voto y sí que solo lo hace por simpatía de voto. Sí. ¿Qué pasa? Que en las encuestas tradicionalmente hay partidos que tienen una simpatía mayor que otros partidos. En este caso es en el PSOE. Por eso se hierra tanto, porque hay analistas como Kiko Llaneras, por ejemplo, que si lo veis en su timeline de Twitter está hecho, donde cogen y esta misma encuesta con una cocina que pondera por simpatía de voto y por recuerdo de voto, ¿qué resultado da? Da un resultado del PSOE que estaría en un 27%, 26%, el PP estaría en un 24%, Ciudadanos estaría en torno a un 20-21% y Podemos estaría en un 19%, que eso es la media de todas las encuestas que se están publicando. Pero a mí me parece, y con esto acabo y le dejo a Merlos, que hay algo muy importante. En temas de imagen pública, cuando uno quiere gozar de prestigio, eso cuesta mucho tiempo, que una institución tenga prestigio y que sea reconocido. Acabar con el prestigio es algo momentáneo y volverlo a recuperar es tremendamente grave. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿de verdad que con el dinero de todos nosotros tenemos que hacer encuestas todos los meses para ver o para que nos enseñen una supuesta estado de opinión? Pues yo sinceramente creo que da la impresión, no sé, hoy decían de broma, claro, en los medios más en los medios políticos de la oposición, lógicamente, pero también en medios de este mundo de sociología electoral, decían, hombre, pero ¿dónde hacen las encuestas? En los posts, con los pozos del café, final, con la bola de rapel, es que es de broma. Pero las bromas, no tiene pero las bromas cada uno, las pagamos, es que esto lo pagamos con nuestro dinero. Las bromas cada uno que se las pague con su dinero. Yo estoy de acuerdo en lo que está planteando al final Verónica, es decir, que le vamos a dar 3 o 4 meses más al señor Tezanos y al final el PP va a terminar casi como fuerza extraparlamentaria y el PSOE no es que vaya a tener mayoría absoluta, es que va a tener el 110 o el 115% de los votos. En fin, es una ironía. Pero yo creo que esto tiene muy poca gracia. Al final, el Centro de Investigaciones Sociológicas es una corporación, es una institución dentro del Estado. Por supuesto que se le presume un prestigio, unos profesionales, unos métodos, unos protocolos de actuación. Y, oye, que el señor Tezanos, dentro de la Fundación Pablo Iglesias o dentro de una revista afín al Partido Socialista, utilice determinado dinero, haga determinados sondeos y le salgan francamente favorables a los socialistas, a mí me parece muy bien. Ahora, que se utilice presupuesto público para estar difundiendo esta suerte de fake news o de sondeos fake, pues me parece que no contribuye absolutamente a nada. Por lo tanto, ni favorece, por supuesto, al presidente del Gobierno, ni al Partido Socialista, ni en términos generales a todos los que estamos pagando estos sondeos del señor Tezanos. Es que ciertamente no tiene gracia. Me vas a perdonar de todas formas que discrepe con relación al hecho de que esto no beneficia a nadie. Yo creo que las portadas de hoy y los comentarios que indican que el PSOE gana por goleada y que con el Podemos podría llegar al 50%, es propaganda. Pero ¿quién se cree que el Partido Socialista tiene el 200% de los votos? Los partidos dudan de la fiabilidad del CIS y solo el PSOE cierra los datos. Ciudadanos, al que el barómetro sitúa segunda posición, también niega credibilidad. Pues ahora mírate las informaciones de hoy. Perdón un segundo, Merlos. Ahora mírate cómo abren las informaciones hoy en Canal Sur. Claro, es otra cosa. Y pregúntatelo de cara a las elecciones que se plantean. Ahora, el consenso del sector, decías tú, me contaba antes Manuel Mostaza, yo estaba hablando con compañeros. Dice, todo lo que ellos están ahora mismo manejando, el consenso es, en las encuestas que se han hecho o se están manejando en estos momentos, lo que decía Kiko Llaneras, un 25% de intención de voto para el Partido Socialista, en torno al 24% para el Partido Popular, sobre el 22% para Ciudadanos y el 18% para Podemos. Eso es lo que ahora mismo se estaría barajando en el sector, que bueno, pues eso puede ser, lógicamente. Hay otra compañera que hacía una extrapolación de voto de cómo sería a nivel territorial cada una de las Isabel Díaz Ayuso y solo
perdía el PSOE en Cataluña y en Euskadi. Pero en no el todas resto... las provincias, solamente en 2 provincias de Cataluña y en 2 de Euskadi. Pero es que ganaba en todas. Entonces, eso... Bueno, hasta en Ávila, imagínate que nunca. Claro, es decir, que el CIS antes, que era una noticia donde todos comentábamos, es más, a nivel de en las encuestas, los propios demoscópicos de las empresas lo miraban, cruzaban con los suyos, es decir, esos datos eran de mucho provecho, empresas. Ahora yo creo pues que se ha puesto en tela de juicio la honestidad y la ciencia que hay en esa encuesta, y creo pues que al final llegaremos a la conclusión que decíamos, que para qué sirve, para qué la pagamos, ¿no? Y a todo esto, claro, una encuesta que se hace y que es muy favorable al gobierno y al PSOE en un momento en el que hay sectores que fuman en pipa. Los autónomos, los regantes, nuestros amigos los regantes de Murcia, Alicante, Almería, cabreadísimos porque les van a cortar el grifo más y más. O sea, vamos a ver cómo hacen frente a sus producciones. El sector de la automoción, fíjate lo que está pasando en las fábricas de automóviles, que están bajando la producción, pues claro, se venden menos coches, evidentemente, pues no hay menos pedidos, etc. Está hundiendo la producción. Yo voy a preguntarle, ¿tú eres autónoma de la cosa? También, yo sí. Yo soy autónoma. ¿Somos autónomos todos entonces aquí? Bueno, yo soy las dos cosas, autónoma y contratada. O sea, aquí en tu relación contigo yo sería autónoma. Bueno, pues, aquí en la relación contigo somos autónomos. Bueno, yo soy autónoma. O sea, voy a preguntarle a Celia Ferrero, que es la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que me diga qué está pasando con los autónomos, que están muy enfadaditos porque el gobierno cambia de criterio cada 2 por 3 y le está subiendo las... Buenas noches, Antonio. Pues cuéntanos, porque ahora al final el gobierno ha cambiado de criterio, ha enfadado incluso a Podemos, imagínate, ¿qué va a pasar? ¿De qué se trata este cambio y cómo puede perjudicar a los trabajadores autónomos? Pues la verdad, si soy sincera, no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Yo creo que ese es uno de los problemas y que también todos los autónomos están en la misma situación, ¿no? Estamos bastante desconcertados porque evidentemente parece que los criterios están cambiando día a día. O sea, hoy nos sorprendía el presidente de la AIREF también diciendo que iba a haber una subida del 10% de las bases máximas. Como sabéis, en el acuerdo en el que llegaron Podemos y el Gobierno para el tema presupuestario ya de alguna forma se reflejaba la subida del salario mínimo interprofesional y por tanto de las bases mínimas y de las bases mínimas de los autónomos. Y hoy nos han explicado, en este caso la AIREF, como autoridad fiscal independiente, nos ha explicado que de los 1.000 euros que se esperaba recaudar en cotizaciones, pues que 1.000 millones son de los autónomos, ¿no? Entonces, cuando vemos que continuamente niegan que va a haber una subida por los autónomos, pues no entendemos muy bien cómo pretenden que nos suba si pretenden ingresar más, ¿no? Entonces, ahí se está planteando un problema. Y luego el otro día, pues también nos vimos convocados al Ministerio para que nos hiciesen una propuesta precisamente para esa reforma del RETA, de tal forma que las cotizaciones fueran en función de los ingresos, y se nos planteó pues una cosa que no tenía nada que ver, que era 3 escenarios de subida, a cuál peor, vinculados a una mejora de la protección social, como por ejemplo la del cese de actividad, pero el cese de actividad hoy en día, como sabemos, pues no funciona muy bien. Entonces, pues evidentemente no justificaría ninguna subida, y desde ATA evidentemente ni vamos a aceptar las subidas que se proponen, ni vamos a aceptar que se obligue a la cotización por la prestación por cese de actividad, cuando evidentemente no está dando los resultados y no se ha mejorado. Celi, ¿por qué crees que se ha producido este cambio de criterio? Porque eso aparentemente estaba ya más o menos solventado en virtud de ese acuerdo con Podemos en el marco de los presupuestos, y al final el gobierno se descuelga con este cambio de criterio sobre las bases mínimas de los autónomos para subirlas. Hoy efectivamente el responsable de este organismo que tiene que velar porque se cumplan los criterios de recaudación fiscal decía que se espera recaudar casi 1.000 millones de euros al sector de los autónomos. ¿Por qué se cambia porque hay que meter presión ahí, más presión fiscal o qué? ¿Y sacar de donde sea? Bueno, yo creo que esto les ha pillado un poco con el pie cambiado. Yo creo que en el momento que anunciaron la subida del salario mínimo ni siquiera estaban pensando en los autónomos, lo cual ya es grave. Ni eran conscientes de la vinculación que ese salario mínimo tiene sobre las propias bases mínimas de los autónomos.
Y la primera reacción, y además en este caso salió Podemos alertando y diciendo que no iban a permitir de alguna forma que aquellos autónomos que estuviesen por debajo del salario mínimo viesen las cuotas incrementadas, sino que ellos lo que esperaban es que se le bajasen las cuotas a aquellos autónomos que menos tienen y que no se le subiesen a los demás. Pues parece ser que el gobierno pues una vez dice una cosa y al día siguiente dice la otra. Entonces no sabemos muy bien lo que va a pasar, sinceramente. Y el problema es que, claro, el autónomo en sí, pues es empresario, tiene que planificarse. Entonces estamos en una continuidad de anuncios y de contradicciones que no sabemos muy bien cuál va a ser el criterio que va a reinar en esto. Yo creo que al final y no dudo de que haya buena voluntad detrás, pero cuando se dice que se va a aumentar la protección social de los autónomos aumentando en las cuotas, quizás estos partidos no tienen en cuenta de que al final están haciendo una protección social que va a ser un producto de lujo para los autónomos que no se la pueden permitir. Y yo creo que muchas veces al intentar aumentar la protección social lo que vamos a hacer es que vamos a expulsar a muchísima gente del mercado que hoy sí que tiene acceso a esa protección. Y una de esas medidas que nos propusieron el otro día era precisamente una reforma de la tarifa plana, que pasaba de 50 a 75 euros y que además se iba a limitar desde el punto de vista de permanencia para que no compatibilizase con ciertos derechos. Yo, sinceramente, no entiendo cómo se puede ya tocar una medida que además el propio PSOE respaldó en su aprobación, puesto que esa ampliación de la tarifa plana a un año se hizo con el apoyo del PSOE y con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. No entiendo cómo ahora, después de solo 10 meses, hay que tener en cuenta que esta tarifa plana empezó el 1 de enero de este año y que solo 10 meses después ya se entiende que es algo que no funciona y que hay que modificar para limitar su uso, ¿no? Es una medida, la tarifa plana existe prácticamente en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es normal que haya ayudas al inicio de la actividad, pero ellos solo ven fraude y ese es el gran problema. Siempre los autónomos somos como generalmente los que defraudamos, cuando al final, pues por unos pocos que defraudan, sinceramente tenemos que pagarlo todo. Y yo creo que esa perspectiva no le hace un flaco favor a los autónomos, le hace un flaco favor al tejido empresarial y sobre todo le hace un flaco favor al empleo. Hay que tener en cuenta que también la subida de las bases mínimas supone que los costes laborales se van a incrementar en la misma proporción. Es decir, hay 1 millón de autónomos empleadores ahora mismo que emplean entre 1 o 2 trabajadores y la horquilla de gasto que se va a ver incrementada precisamente por esta subida de bases va a ser entre 2.800 euros y 4.500 al año por cada uno de los empleados. Yo, sinceramente, si lo que quieren es seguir impulsando el emprendimiento y a los autónomos, pues subir los costes a lo mejor no es la mejor fórmula, ¿no? Celia, gracias y buenas noches. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Buenas noches. Y vamos a ver qué sorpresa nos depara el Gobierno sobre este asunto, porque cualquier cambio es susceptible de que se produzca en las próximas horas y sea todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí. Brevemente sobre este asunto. Lo que me preocupa mucho es que ellos hayan reconocido, los propios autónomos, que es que el Gobierno no había pensado en ello. O sea, ¿cómo es posible? Es que es terrorífico. Es que en respuesta a la advertencia que nos ha hecho la Unión Europea sobre los presupuestos, se ha advertido que no habían contabilizado el número de impositores a la hora de determinar los ingresos que iban a tener. Sí. O sea, alguien está haciendo el tonto, no está haciendo las cuentas con seriedad. Alfonso. Hombre, a mí me parece que lo peor que estamos viendo es la falta de credibilidad en el programa que tiene intención de aplicar este gobierno, porque claro, llegaron al poder sobre la base de que había un anterior ejecutivo, el del Partido Popular, que había achatarrado a las clases medias, que había demolido por completo a las clases medias y que eran las que más ayuda necesitaban. Y ahora estamos escuchando a Celia, que estaba explicando qué es lo que va a ocurrir con las personas, con los autónomos que facturan con las clases medias 1.200 o 1.500 o 2.000 euros al mes. Y lo que va a ocurrir con ellos es que les va a caer una pesa encima más grande todavía que la que tenían con el anterior gobierno. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer con las personas que habían sido achatarradas por el Partido Popular? Pues esa es la cuestión. Pues dejarlas peor de lo que estaban. Vamos a hacer una pausa, que enseguida tendremos la oportunidad de saludar a don Enric Millo. Fue delegado del Gobierno en Cataluña. Él se comió el marrón del 155 y antes y después sufrió
pues todo lo que tuvo que sufrir en relación con esa ofensiva independentista y ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Y ahora sigue sufriendo las consecuencias él y su familia, pero además con amenazas tremendas. Es una situación lamentable la que está viendo, lo cuente. Hasta ahora mismo. Ojalá se muera tu padre de un cáncer lento y doloroso. Es la seria amenaza al hijo de un político catalán. El acoso incluso ha afectado a la salud de su familia. Esta noche, el exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, denuncia esta insoportable situación. Insoportable situación, efectivamente, la que está viviendo Enric Millo y su familia. Enric Millo fue delegado del gobierno en Cataluña y pechó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, la aplicación del 155, etcétera, etcétera, pero todo eso le ha conllevado problemas, muchos problemas, mucha presión y acoso. Y además una situación personal en su familia que todavía no ha resuelto. Ahora nos lo va a contar. Vamos a ver, Susana Ollero, danos detalles. Vamos con detalles escalofriantes. El exdelegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, lleva más de un año sufriendo acoso y amenazas de muerte. Ya existían antes del 1 de octubre del año pasado, pero a raíz del referéndum ilegal se ha multiplicado. Hace 4 meses que dejó su cargo, pero Millo sigue recibiendo insultos, amenazas de muerte en la calle y a través de las redes sociales, incluso yendo con su esposa o con sus hijos. Este que vamos a ver es uno de los miles de tweets que ha recibido Millo a lo largo de todos estos meses y todos están denunciados a la policía. En este tuit que hemos elegido, uno de los acosadores asegura que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Le dice a Enric Millo: tú te vas a morir solo, pedazo de mierda. De hecho, su esposa ha sufrido hace 2 meses un ictus provocado en parte por la presión que ha tenido que soportar todos estos meses. Sus 3 hijos también han sufrido acoso y se han visto afectados por el papel que tuvo que desarrollar su padre durante el proceso en Cataluña. Uno de ellos se ha ido al extranjero, otro ha dejado la universidad presencial y ha optado a continuar sus estudios desde casa. Y el tercero ha cambiado de escuela fruto de la presión. Pero las amenazas han ido a más. El mayor de sus hijos recibió el pasado 1 de octubre un mensaje en Facebook. Decía así: todavía no se ha muerto el hijo de tu padre, ojalá se muera de un cáncer lento y doloroso. El mundo sería un poco mejor sin él. Bueno, ha tenido tanta repercusión que el acosador se ha disculpado con Enric Millo. Así que, como ves, Antonio, son mensajes muy, muy graves. Primero suelta la patada o la coz de mula y después intenta disculparse, después de causar un daño infinito. Don Enric Millo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra usted? Ahora hablamos de lo personal, que es lo que realmente nos preocupa. Desde el punto de vista profesional, usted deja la delegación del gobierno. ¿En qué situación está? Bueno, esto es una situación, como se acaba de conocer, pues realmente injusta, ¿no? Y que es un reflejo de la crispación y de esa intransigencia que se ha generado como consecuencia de este proceso independentista que ha crispado, que ha roto la sociedad catalana, que ha provocado una fractura muy profunda y que llega incluso pues a eso, ¿no? A ese interés por generar odio, animadversión y por atacar personalmente, y no solo personalmente, también a mi entorno familiar, pues por el hecho de haber estado defendiendo la unidad de España aquí en Cataluña, ¿no? Y eso pues en Cataluña en esta época pasa factura y evidentemente pues hay que asumirlo. Es una situación injusta, ¿no? Pero también quiero añadir otra cosa. De la misma manera que pues cada día prácticamente a diario me encuentro con este tipo de acusaciones y de amenazas, también quiero decir que hay mucha gente, y esto lo aprovecho para agradecerlo, que se me acerca. Enhorabuena por el trabajo que en su momento pues me tocó hacer, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso del trabajo que hice en su momento. No me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice, y creo que pues defender la democracia, defender la libertad y hacerlo además por una causa noble, que es defender la Constitución y defender la unidad de España, es positivo. Yo lo volvería a hacer, y tengo otra ventaja también muy importante, y es que mi familia está formada por personas valientes, con mucho coraje, que tienen mucha fuerza, que defienden en el caso de mis hijos a su padre y en el caso de mi esposa a su marido, y que por tanto pues se van con la cara bien alta por la calle, aunque tengan que sufrir y soportar esa intransigencia, esa intolerancia de personas que ya prácticamente se han fanatizado y que esto se lo han tomado pues con una cuestión como muy personal, ¿no?
¿Ha recuperado del ictus que sufrió su esposa ya? Y que ustedes asocian inevitablemente a la somatización que hace de toda esta situación de presión y de acoso. Bueno, realmente, gracias a Dios, no ha tenido una afectación muy grave y ha afectado pues a unas estructuras que controlan el sistema del equilibrio y por tanto pues se está recuperando lentamente, lleva ya 2 meses en rehabilitación y pues estamos satisfechos de ver que evoluciona positivamente. Esto va a ser lento, la recuperación será lenta, va a tardar un tiempo todavía en poder estar en condiciones, pero estamos muy animados porque además los médicos nos dan mucho ánimo porque despacito, lentamente, pero la recuperación es positiva. ¿Usted puede salir a la calle tranquilamente después de todo lo que hemos contado, esas amenazas que está recibiendo usted, sus hijos? Cuando van a la calle, van mirando a ver quién hay detrás, quién le mira de reojo, le insultan, le siguen todavía acosando. Es inevitable, no tan solo en las redes sociales, porque en las redes sociales realmente es mucha la cantidad de fanáticos, ¿no?, que se introducen en la red y de manera anónima la mayor parte de las ocasiones se dedican a insultar y amenazar escondiéndose bajo el anonimato porque son gente muy cobarde habitualmente, ¿no? Pero también en la calle pues, personas que no tienen ningún inconveniente en insultar, en amenazar, ¿no?, incluso con palabras gruesas, ¿no?, en algunas ocasiones. Y esto es lo que yo pues me encuentro cada día por la calle, pero si alguien se pensaba que con esto me iban a atemorizar y me iban a obligarme a esconderme o a no salir de casa, se equivoca mucho. Es decir, yo en fin, tengo muy claro lo que defiendo, lo voy a seguir defendiendo mientras me quede en sangre en las venas y por tanto pues eso no va a impedir que yo siga yendo por la calle, ni mucho menos, ¿no? Ahora, es cierto que pues hay que ir con escolta y hay que ir pues constantemente vigilando, ¿no? Pero insisto en una idea que para mí es muy importante, ¿eh? Al mismo tiempo, cada día se me acercan personas que no conozco, ¿no?, pero que me identifican por la calle para manifestarme lo contrario, es decir, para decirme muchas gracias por haber defendido a todos los españoles que vivimos en Cataluña, muchas gracias por defender la unidad, por defender la concordia, la convivencia y en fin, y ánimo, adelante y estamos contigo a tu lado, ¿no? Es decir, que podríamos decir que lo que ha desaparecido en Cataluña es el término medio, es decir, están los que me insultan, los que me amenazan y los que me felicitan, me abrazan y me agradecen el trabajo realizado por la calle, ¿no? Esta es la consecuencia de este proceso rupturista en el que pues, en fin, los golpistas consiguieron esto, ¿no?, fracturar la sociedad catalana y la pena es que el actual gobierno, en lugar de aprender la lección y de asumir la legalidad y asumir la lealtad institucional, lo que está haciendo es seguir la misma línea, la misma pauta, ¿no?, y por tanto esto también favorece que estas personas que se dedican a generar odio pues continúen haciéndolo porque de alguna manera se ven respaldados por el propio gobierno de la Generalitat. Señor Millo, ¿usted ha presentado alguna denuncia en relación con estas amenazas? ¿Hay alguien que luego se ha disculpado después de decirle cosas terribles como que deseaba que se muriera de un cáncer, etcétera, etcétera? ¿Ha presentado alguna denuncia? ¿Ha prosperado esa denuncia? ¿Ha habido alguna detención en relación con esta actividad en las redes contra usted y su familia? Yo he puesto las denuncias más graves, las he puesto en conocimiento de Fiscalía. No me conste que haya prosperado una denuncia concreta. He consultado con algunos penalistas también, ¿no? Y de alguna manera parece ser que, pues, sorprendentemente, la libertad de expresión prima por encima de lo que sería, pues, en fin, el respeto, la honorabilidad de las personas, y esto ahora mismo es así, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que tenemos que intentar entre todos es reconducir esta situación, ¿no? Reconducir la situación, intentar que esto deje de ser así y que a nadie se le persiga, ni se le amenace, ni se le insulte por sus ideas, ¿no?, y por defender algo tan democrático como la Constitución o la unidad de España aquí en Cataluña, ¿no? Por tanto, yo insisto, he puesto esto en conocimiento de Fiscalía, tiene también conocimiento de ello la policía y si es el caso, pues si en algún momento se considera que tiene que prosperar una denuncia, así será.
Bueno, pues una pregunta quieren hacerle Cristina López del Listín y Verónica Fumanal. Hola, buenas Con el noches, tiempo ya que don nos... Enrique. Buenas noches, está encantada de saludarle. Sí. Buenas noches. Buenas Mire, le quería preguntar sobre Igualmente. su estado de ánimo cuando ha comprobado que tantas cosas que se implementaron con la llegada del 155, por ejemplo, el final de esas pseudoembajadas en las que en realidad se cubre el presupuesto del señor Torra, ¿no? Que es ir preparando la República desde el punto de vista internacional, o cuando los llamados presos políticos, o sea, los políticos que han hecho el golpe se lo pasan estupendamente en Lledoners. ¿Usted cómo se siente? Porque realmente todos recordamos los días de las caceroladas, de los gritos por las calles, de te vamos a fusilar a los periodistas, el miedo que se pasó en toda Cataluña, y ahora va todo para atrás otra vez. Sí, de alguna manera es triste comprobar que los primeros pasos que se dieron para recuperar, restaurar el orden constitucional en Cataluña y los primeros pasos que se dieron para sacar del gobierno de la Generalitat aquellos que habían intentado dar ese golpe al Estado de Derecho, pues hoy tienen unos sucesores, ¿no?, que se dedican prácticamente a hacer lo mismo. Y sobre todo entristece que las medidas que se tomaron en su momento no hayan tenido continuidad. Yo creo que lo más importante hubiera sido que estas medidas hubieran tenido continuidad y que por tanto el trabajo que se hizo pues pudiera ser la base del trabajo que se pueda continuar haciendo, incluso con mucha más intensidad, si el nuevo gobierno, como es el caso, insistiera en mantener la misma posición, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por tanto, pues personalmente a mí me produce tristeza, ¿no?, ver que ese trabajo, pues en un momento dado deja de tener eficacia, porque de nuevo se reemprenden actitudes y comportamientos que no tienen ningún otro objetivo que insistir otra vez en lo mismo que ya vimos, ¿no? Y por tanto yo soy de los que cree que hay que aprender de lo que ha sucedido y que no podemos volver a la casilla de salida, ¿no? Hay que aprender de lo que ha sucedido y por tanto pues tomar decisiones, anticiparse, incluso no esperarse a que sucedan las cosas, sino anticiparse para evitar que acaben sucediendo. Venga, pues una cosa más y despedimos al señor Millo. Señor Millo, en primer lugar, bueno, pues toda nuestra solidaridad para las amenazas que está sufriendo, porque las sociedades libres no hace falta ser valiente. Y yo quería hablar de su situación personal en estos momentos, porque aparte usted es un político que es muy reconocido también y muy respetado por sus adversarios políticos en Cataluña, que me consta, y sin embargo, fruto de pues la nueva situación del Partido Popular, creo que en estos momentos usted, no sé si tiene ese reconocimiento dentro del partido, y me gustaría saber pues si podemos y vamos a verle en el futuro en primera línea política, que creo que es lo que se merece por todo lo que ha hecho en Cataluña. Sí, yo me siento totalmente reconocido por mi parte. Mis compañeros y compañeras del Partido Popular me transmiten a diario. Tengo que decir también que yo necesitaba un periodo de tiempo para descansar y me ha ido muy bien durante el verano poder estar pues tranquilo con mi familia en casa. Lamentablemente hemos tenido algún problema de salud que no me ha dejado descansar lo que hubiéramos querido, ¿no? Pero sí, no tenga ninguna duda de que me siento reconocido, estimado, querido, y que sin ninguna duda pues yo estoy encuadrado en el Partido Popular. Actualmente soy miembro del Comité Ejecutivo en Cataluña, miembro de la Junta Directiva Nacional, soy todavía presidente también del partido en la provincia de Gerona, que es, como saben ustedes, la cuna de Puigdemont, de Torrent, de Torra, de todos, y por tanto pues también tengo ahí un trabajo que hacer, y por tanto pues ahí estoy y estaré siempre donde el partido me necesite, donde considere que puede ser más útil. Pues nada, señor Millo, le deseamos todo lo mejor a usted y a su familia, y ojalá que esta campaña de acoso, estas barbaridades que usted está sufriendo y esa presión y que está notando y evidentemente padeciendo, acabe con estas denuncias, que esto haya servido precisamente para eso. Eso es lo que deseamos. Muchas gracias. Gracias, señor Millo. Muchas gracias. Les agradezco sus deseos y espero que así sea. Muchas gracias. Así debe ser. Bueno, pues Ángel Expósito, buenas noches. Ya ves, las cosas. Pobre hombre, la verdad es que resulta terrible. Terrible las cosas que le han dicho a esa, no hace falta ser familia. Un país libre, ¿no? Claro. Pues parece que no. O una de dos. O hace falta o no es un país libre, por lo menos en esa parte del país, ¿no? Pero bueno, ¿tiene usted alguna clave y luego un viaje que nos... Tengo un par de claves, que le va a llevar... Luego, si me dejáis vender el viaje... A la África profunda, diría yo. Tú ya te lo sabes. Lo del viaje. Digo, lo del viaje sí lo sabes. Ahora lo cuento. Ahora os lo cuento. Primero, una clave que me parece... Yo miro para allá, ¿no?
Primero una clave que me parece fundamental y hago un poco de autocrítica, porque es verdad que Rodrigo Rato era el presidente de Caja Madrid de Bankia y que hoy entra en prisión y que como máximo responsable y con su currículum es un portadón y es una imagen terrible. Pero es que no nos acordamos que a la vez van a entrar sí, señor, un buen taco en prisión. Luego vamos a contar la lista. Yo tengo aquí la lista, luego vamos a contar. Ahí va. Bueno, venga, cuéntala. Venga. José Antonio Moral Santín, Izquierda Unida. José María de la Riva, PSOE. Rodolfo Benito, Comisiones. Gonzalo Martín Pascual, UGT. Francisco Vaquero, Comisiones. Estanislao Rodríguez Ponga, PP. Antonio Romero, PSOE. Jorge Gómez Moreno, PSOE. Rubén Cruz, Izquierda Unida. Antonio Rey Viñas, Comisiones. Javier de Miguel Sánchez, PP. Ángel Gómez del Pulgar, PSOE. Francisco José Pérez Fernández, PSOE. Y Miguel Ángel Abejón, Comisiones Obreras. Mira los datos. De Izquierda Unida, 2. De UGT, 1. De Comisiones, 4. Del PSOE, 5. Y del PP, 3. Para que tú veas. Uno de ellos, el presidente. No estoy quitando un mínimo de gravedad al máximo. Pero parece que el único que entra en prisión efectivamente es Rato. Pues no, aquí hay unos cuantos. Me parecía de justicia por lo menos decirlo, ¿no? Y vamos a comentarlo luego porque es motivo de las portadas de mañana, lógicamente. Y la foto es la que es, no cabe duda. Efectivamente. Pero recordemos que no iba solo. Que junto a Rato pues han entrado gente de otros partidos, ¿Pensabais y de los sindicatos de comisiones obreras? ¿Pensabais que habían subido poco los impuestos? Pues fíjate lo que nos espera ahora, ¿eh? ¿Sí? Lo de las bases mínimas de la cotización. Escucha, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, don José Luis Escrivá, en el Congreso esta tarde. El Gobierno nos ha indicado además que hay una medida adicional, que es la subida de las bases máximas de cotización. Nos lleva a un rango de estimación que puede estar entre los 6.000 y los 7.700, añadiendo, como digo, estos 1.000 millones de euros adicionales de recaudación en cotizaciones por subida de las bases máximas de cotización entre un 10 y un 12%. Un 10 y un 12%. Más presión fiscal, más impuestos. En la cotización a la seguridad social. Sí. Es decir, eso sí que va directamente al empleador. A todo. A la creación de empleo o no. Porque tú contratas, te gastas X, si la cotización, siempre y cuando sea legal, partamos de esa base, sube, tú vas a contratar menos. ¿Por qué? Porque te va a costar más el contrato. Si tú tienes un contrato con seguridad social, legal, y te cuesta X. Y además con el salario mínimo que es mayor. Y el porcentaje, si él dice las máximas, y el porcentaje va en proporción, lo que tú pagas a la seguridad social del sueldo, si te aumenta el porcentaje, no va a haber más sueldos. Crean menos empleo. Crean menos empleo. Esta noticia es espectacular. Y luego este hombre va y dice, nos han dicho, después de la presentación del proyecto de presupuestos, esta medida. ¿Qué proyecto de presupuestos ha presentado? Ni aquí ni en Bruselas. Colando de matute. Luego y lo de los autónomos que hemos hablado anteriormente, que no saben todavía las asociaciones de autónomos en qué va a quedar. No es por acostarnos de Bueno, vamos a ver, que me voy. Ángel, ¿a dónde vas, por cierto? Venga, cuéntanos, ¿y por qué? Pues mira, plazas a la África te voy a contar profunda. Venga. Os voy a dar muy poquitos datos, pero los datos para no perdernos. En lo que va de año, y estamos en octubre, España ha batido todos los récords de la historia en inmigración irregular. Casi 50.000 personas. 45.000 de ellas desde África por vía marítima, a las costas de Andalucía, el Levante y algunos a Canarias. Solo 5.000, solo entre comillas, saltando la valla de Ceuta y Melilla. Bien, ese es el dato en cuanto a la inmigración. África. Boko Haram, entre Nigeria, Níger, Camerún y el Chad, ha matado en los últimos 5 o 6 años 38.000 personas. Boko Haram es Al-Qaeda y Daesh. Y Daesh, sí. El Estado Islámico. Al-Qaeda, luego fue Daesh, ahora se ha vuelto a dividir, tiene dos facciones. Una, la antigua Al-Qaeda que manda a Abu Bakr Sekau, aquel animal que salió con el vídeo de las niñas secuestradas en Chibuk, y otro que manda el hijo del que creó Boko Haram, que es más bestia todavía y tiene, se calcula, 4.500 terroristas a sus servicios. Y este sería del Daesh, en ese sentido. En este sentido, sería el Estado Islámico. Es una competición entre ellos a ver quién es más animal, ¿no? Bueno, pues la gente que huye de África, la gente que viene a Europa inexorablemente, viene huyendo en un enorme porcentaje de Boko Haram. Fíjate, 1 de cada 5 atentados de Boko Haram, para matar a esos 38.000, los cometen niñas suicidas, a las cuales les atan explosivos, las meten en un mercado y las revientan a distancia. Todas secuestradas. Han secuestrado 1.000 menores de edad
en los últimos meses. De esos 1.000, las cristianas directamente las matan. La inmensa mayoría van a ser esclavas sexuales de por vida y un porcentaje, 1 de cada 5, las explosionan con bombas. Y nos vamos al Chad, nos vamos a la frontera de Chad con Nigeria y vamos a contar cómo se combate, cómo salen adelante gracias a curas, en este caso curas, un cura Camil fantástico chadiano en esa ciudad de Yamena, algunas asociaciones españolas, como la Fundación Grosso, te lo contaba ayer, Grosso. ¿Os acordáis del nombre del futbolista? Sí, de Ramón Grosso. Pues su hijo, jugador del Real Madrid. Sus hijos y su familia iban a una fundación maravillosa. A través del deporte sacan niñas para llevarlas al colegio. Es maravilloso, maravilloso. 1.000 alumnos tiene el padre Camil en su centro. 1.000 milagros. Y vamos a contar las niñas rescatadas que están en el chat. Y bueno, pues todo lo que podamos. Pues Ángel, te deseamos un buen viaje, que es lo más importante. Sí. Y encima voy a estar estos días sin hablar de Puigdemont y todo eso. Y eso te va a oxigenar muchísimo. Pues te esperamos el lunes o el martes, te esperamos aquí. Y nos cuentas, te traigo lo que quieras. Perfecto. Y nos van a ser muy interesantes, sin duda. Vamos a hacer la pausa de esta hora, antes de luego llevarle las portadas. Queremos saber además el tiempo. A ver si hoy José Antonio Hernández nos aclara cuándo empieza el frío, porque dicen que viene la ola polar esta, pero no sabemos cuándo. Frío parece que va a hacer más el fin de semana. No sabemos cuándo. A ver, venga. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos, que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Bueno, vamos a saber cómo está el barómetro y qué mensajes, opiniones están dando ustedes sobre los temas que hoy comentamos en el programa. Laura Gómez, dinos, cuéntanos. Pues a esta hora de la noche, Antonio, ya lo tienen muy claro nuestros espectadores y más del 85% creen que el Gobierno sí que está presionando a la justicia, sugiriendo que el delito de rebelión no es aplicable a los responsables del proceso. ¿Pero qué dicen ustedes en nuestras redes sociales? Pues uno de nuestros espectadores dice, sin ir más lejos, ayer Sánchez y hoy Calvo han declarado públicamente que no ven rebelión. Si eso no es condicionar, dice nuestro espectador. Y Antonio, otro de ellos, dice el señor presidente del Gobierno, su vicepresidenta y todos los que le rodean, incluido Bildu, PNV, Esquerra y PDeCAT, con sus declaraciones están tratando de presionar a los jueces. Incluso alguno quiere que pidamos perdón por cumplir la ley. Eso es lo que dicen nuestros espectadores, Antonio, en nuestras redes sociales. Muy bien, gracias Laura. Pues ahí estamos y seguimos, así que pueden ustedes continuar enviando sus opiniones y por supuesto participando en el barómetro. Os cuento, antes de pasar a las portadas de los periódicos, porque esto no es noticia de portada, y es curioso porque cuántas veces hemos contado, comentado, debatido sobre casos de políticos que han sido señalados por la justicia, que les ha costado incluso el cargo sin haber sido procesados ni juzgados y que al final han sido absueltos, pero sin embargo ocuparon titulares de primera y muchos minutos en la radio y en la televisión, no te quiero contar nada, depende de qué partido fueran, ¿no? Cuando fueron señalados por la Fiscalía Anticorrupción, por algún informe de la UDEF o de la UCO, etcétera, etcétera, y se les sugería la posibilidad de que entraran en ese capítulo de, bueno, vamos a ver si les procesamos o no. Con esas dudas y sin respetar la presunción de inocencia, pues aquí muchos políticos, bastantes, y digo bastantes, municipales, autonómicos, nacionales, han tenido que dejar el cargo incluso. Y luego al final han sido absueltos, y de eso ya nos acordamos. Es el caso, por ejemplo, de esta mujer, Pilar Barreiro, senadora del Partido Popular. El Tribunal Supremo resulta que ha archivado la causa contra esta senadora en relación con el caso Púnica. Y les cuento, porque fue alcaldesa de Cartagena durante 20 años, con mayoría absoluta. Ha sufrido nada más y nada menos que 12 procesos de investigación, 2 de ellos en el Tribunal Supremo. Todos han sido sobreseídos, han quedado archivados. Y además, en esta última ocasión, la trascendencia mediática ha sido mayor por estar vinculada a esa trama púnica. Fíjense ustedes lo que se ha hablado de la trama púnica. La senadora, además, le costó abandonar al Grupo Popular por este asunto. Le instaron a que abandonara el Grupo Popular porque Albert Rivera
lo puso como condición a Rajoy para negociar los presupuestos generales del Estado. Y ella no quiso que su permanencia en el PP pudiera ser una rémora para la gestión del gobierno. Estoy leyendo el mensaje que me han enviado, para recordarme el asunto. Pilar Barreiro ha permanecido en el grupo mixto del Senado hasta que en el día de hoy la magistrada Ana Ferrer ha archivado la causa argumentando que el material aportado en relación con su presunta implicación en esa trama pública es débil, equívoco y ambivalente, que carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción por los delitos de fraude y prevaricación que se le imputaban. Y por eso ha archivado el caso. Pilar Barreiro, que siempre ha confiado en la justicia, pedirá su reincorporación al Grupo Popular del Senado. Pero el daño moral que esta mujer ha sufrido, y en su honor, ¿quién se lo restituye? Claro. Ella, y muchos, insisto, es que ha habido muchos casos de políticos que han sufrido esta situación. ¿Se lo restituye? Pues se lo restituye solamente aquel que haga lo que tú estás haciendo ahora mismo, Antonio. Porque claro, cuando hay una persona que aparece... Pero eso lo hacemos vamos a ver, este caso, a ver cuántos claro, medios van a claro, vamos a ver. Este caso era... muchas portadas a esta mujer, o sea, este portadas, caso... y muchos minutos en radio y televisión. Este caso, el de la senadora Barreiro, que era un caso de presunta corrupción, era muy importante y al mismo tiempo era muy pequeño. Era muy importante porque formaba parte de la denominada trama púnica. Claro. Había muchísimo dinero que se había desviado, por explicarlo rápidamente, ¿no? Que se había robado al contribuyente porque era dinero público y había una parte de ese dinero que se había destinado a crear periódicos digitales, a hacer movimientos en redes sociales, etcétera, etcétera, de manera fraudulenta. En su momento a Pilar Barreiro, senadora del Partido Popular, se la señala porque hay unos delitos presuntamente detrás de fraude, de prevaricación, incluso de falsificación de documento público, de cohecho, etcétera, etcétera. Yo creo que la señora Barreiro hizo lo correcto, que fue separarse del Grupo Popular y colocarse... Ya, pero por eso te digo te estoy diciendo que hizo lo correcto, no irse a su casa, sino separarse del Grupo Popular. Y en el momento en el que se la ha investigado de una manera muy embrionaria, lo que se ha determinado es que no hay ningún tipo de delito. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Ningún tipo de delito. Y por lo tanto va a volver a su sitio. ¿Quién puede restituir su honor, su imagen, su fama, su reputación y su honorabilidad en definitiva? Pues alguien que haga exactamente lo contrario a lo que se hizo meses atrás y tiempos atrás, que fue ponerle en la picota y sin todos los argumentos seguramente que se tendrían que haber tenido en ese momento, pues voy a emplear el verbo, incluso lincharla. Yo creo que el honor de las personas se restituye diciendo la verdad, y la verdad es lo que está señalando el Tribunal Supremo. No hay delito. Y ya está. ¿Sabes lo que pasa? Que Carmen Pública es un batiburrillo de muchos temas. Es decir, es que no es un caso, digamos, de corrupción. Pero no se entre ya en ese caso, sino ¿qué pasa? Pero las personas son concretas. Cada persona tiene su imagen. La pena de telediario, porque como otros políticos. Es que hay políticos. No solo la pena de telediario. Pero es que hay políticos que están acusados. Son inocentes. Pero ha padecido una condena por anticipado. Hace 6 horas han dado la noticia de que... Déjame decir una cosa nada más. Hay políticos que están acusados de utilización de medios públicos para mejorar su imagen. Esa acusación es muy difícil de demostrar. Primero porque en los medios, en la administración pública hay gabinetes de prensa que son periodistas. Pero otra cosa. No, son periodistas. Era desvío de fondos públicos. Pero para mejorar su imagen. Es decir, es que el problema del desvío de fondos públicos para mejorar la imagen de los políticos es un tema muy delicado. Y cuando haces una acusación a un político de haberse beneficiado de eso, o lo tienes muy cerrado o te puede pasar esto, que al final no hay pruebas para acusar a un político. Y lo que decía Antonio, ¿y quién devuelve a esta mujer el honor perdido? Pues la verdad es que lo tiene complicado. Hay que decir que hace 6 horas ha publicado La Verdad de Murcia, que el Partido Popular readmite en el grupo y en el partido. Pero vamos, que son unas situaciones que realmente yo creo que es de justicia que los medios nos ocupemos también, igual que nos ocupamos en su día, de señalar y criticar supuestas actuaciones presuntamente delictivas. Cuando se produce el archivo, en restituir el honor de esa persona y remarcar su inocencia es lo que... Pero la rehabilitación reputacional nunca es la misma. Esa no la misma, claro que no. Pues a eso me refería yo. A eso me refería. Pero bueno, pues que en este país seas político o lo que seas, se te tiene que respetar la presunción de inocencia. Estamos pero aquí no se respeta, ¿eh? Ya, pues empezando por ahí. Pues aquí no se ha respetado, pero también, igual que le ha pasado al PP, también le ha pasado a otros partidos, más al PP. Y también pasa en otros dadas las circunstancias que han vivido en los últimos años. Voy con la portada del País,
que titula que el Tribunal Supremo sienta en el banquillo al proceso, o sea, a los dirigentes del proceso separatista. Ha abierto el juicio oral a Junqueras y a otros 17 líderes independentistas. También se hace eco el país de ese polémico barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, polémico CIS que refuerza al PSOE y sitúa a Ciudadanos por delante del PP. Polémico porque no le ha dado credibilidad absolutamente a nadie, salvo el PSOE, que está encantado. Los demás todos cuestionan esos datos y como el PSOE está tan encantado, le están pidiendo a Sánchez convoque ya las elecciones. Hombre, pero mañana, qué narices. Mañana por la mañana. Si ustedes están encantados, señora Lastra, anda, qué feliz se ha manifestado, ¿verdad? Pues convoque elecciones, hombre, si así nos hace un favor a todos. Bueno, la foto de portada es la de Rodrigo Rato entrando o llegando a la cárcel de Soto del Real, ahí lo ven ustedes, con un chaleco y tirando de una maleta, pantalón vaquero. Rodrigo Rato ingresa en prisión. Él ha hecho unas declaraciones a la entrada. Ha sorprendido, ¿verdad? Porque no ha hablado en todo este tiempo prácticamente Rodrigo Rato. No. Tenemos las declaraciones, ¿verdad? Creo. Podemos oírlo, venga, mirad lo que ha dicho. Que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas. Pues ha pedido perdón a la sociedad, no sé. ¿Cómo interpretáis esta manifestación de Rato antes de entrar? Porque dado cómo se ha venido comportando en relación con todo este asunto, es me voy, entro en prisión y que os den, diría, ¿no? Dado que ahí me tengo que dar 2 o 3 años, como mínimo. Y se ha parado a hablar con los periodistas. Bueno, esto, Antonio, yo creo que forma parte de esa parte de intento de rehabilitación reputacional. Él tiene que entrar en la cárcel, está con esas declaraciones asumiendo que no tuvo un comportamiento ejemplar y que tuvo un comportamiento ilegal, está disculpándose hasta la ciudadanía. Por cierto, que hoy hemos tenido 2 disculpas muy importantes. Por un lado, la de Lesmes, del Tribunal Supremo, y por otro lado la de Rato, es decir, que en este país donde eso de rectificar, pedir disculpas no es lo habitual, yo creo que hoy hemos tenido dos momentazos en este caso y lo que él intenta es pues un tipo de reconciliación con la opinión pública después de años y años de hostigamiento hacia su persona por, bueno, pues ahora ha dicho voy a pagar mi deuda con la justicia y cuando salga pues borrón y cuenta nueva. ¿No? Bueno. Por cierto, mira, decías algo, Alfonso, porque voy con otro asunto que también, de alguna forma, restituye la honorabilidad, entre comillas, de una persona. En este caso no es tanto por su reputación, sino que fue injustamente cesada de su cargo. En el tema de Rato, estas declaraciones efectivamente pueden sorprender. Lo que pasa es que nadie va a la cárcel por cometer errores, ¿no? Es decir, tú vas a la cárcel por cometer delitos, ¿no? Puedes decir, yo me he equivocado y, por lo tanto, bueno, todos nos equivocamos todos los días, ¿no? Pero esto es una cosa distinta. Y luego la cuestión en el caso de Rodrigo Rato, más allá del asunto de las tarjetas Black, pues es que pues realmente hay un par de informes que son muy duros, ¿no? De la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que se habla de cuál es el origen de su patrimonio, y entonces ahí hay unos indicios bastante sólidos de blanqueo de capitales, que se llevan a cabo cuando él es todavía ministro de Economía del Gobierno de España y cuando es gerente director del Fondo Monetario Internacional. Y claro, todo eso está pendiente, todo eso está en investigación, pero pendiente de dilucidar. Pero por cometer errores la gente no va a la cárcel, va por hacer otras cosas. Mira, el Tribunal Supremo también se ha sabido hoy que ha suspendido el decretazo del gobierno de Pedro Sánchez que, como dice OK Diario, entre comillas, fulminó al vicealmirante de la Armada. Ahora os cuento. Estamos hablando del varapalo judicial al gobierno por la destitución del vicealmirante al que mandó a la reserva del gobierno tras la polémica oposición en la que se excluyó a 2 aspirantes a la Armada por sus tatuajes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido la ejecución del decreto aprobado el pasado mes de agosto por el gobierno de Pedro Sánchez, en el que se acordaba enviar a la reserva forzosa al entonces vicealmirante de la Armada Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba, subdirector de reclutamiento del Ejército. En una decisión única y de las que no existen precedentes, 5 magistrados han emitido un auto en el que deciden así sobre la admisión de la medida cautelar que pidió Fernández de Córdoba hasta que se resolviera el recurso presentado por este contra la decisión unilateral del gobierno. Sánchez y su Consejo de Ministros aprobaron un Real Decreto en agosto, el cese del mando militar en su puesto y su paso inmediato a la reserva. El vicealmirante del Cuerpo General de la Armada es un cargo de especial confianza dentro de la estructura de defensa al que el Ejecutivo apartó fulminantemente de su puesto tras la polémica surgida en un proceso de admisión de nuevos efectivos a la Armada, donde 2 aspirantes fueron expulsadas por tener tatuajes. En resolución del Tribunal Supremo,
El subsecretario de Defensa, Alejo de la Calle, formalizaba el cese del vicealmirante apoyándose en las facultades recogidas en el artículo etc. Bueno, posteriormente el Gobierno decretaría por razones de extraordinaria y urgente necesidad la retirada del vicealmirante del servicio activo, sin que con anterioridad se le facilitase el acceso al expediente administrativo que conllevaba dicha decisión y las razones que motivaron la propuesta de cambio. El caso es que ahora, hasta que no se resuelva si esa oposición se anuló correctamente o no, pues se va a tener que ser restituido en el cargo por el Gobierno. Es que esto lo que se ve claramente es que además es jueza, ¿no? Digo yo. Claro. Tengo algo que decir como ministra de Defensa. De todas formas, destituir a un vicealmirante por una polémica sobre los tatuajes me parece una medida excesiva. Lo que es claro... Además que se basó en la norma interna del cuerpo, ¿no? No tenga razón, destituir a un... La norma del ejército, perdón. Y mandarlo a reserva. Mira, a reserva por eso me parece algo... No, lo que denota es que hay un abuso de autoridad por parte del Gobierno, él no hizo el peloteo correspondiente, no se avino y pagó las consecuencias. Fíjate que descalificó a esas dos candidatas a ingresar en el ejército por ser portadoras de tatuajes. Y es que la regulación normativa de la indumentaria militar prohíbe a los profesionales de defensa que los tatuajes queden a la vista con el uniforme reglamentario, argumentando que dado que el uso de falda en el ejército es opcional, no se producía en su caso porque vistiendo pantalones sus marcas corporales no resultaban visibles. Una de las afectadas recurrió a la decisión. Dice, no, si yo me pongo pantalones evidentemente no se me ve el tatuaje, pero como lo otro es opcional y podía también llevar la falda, dice, y cuando se ponga falda, ¿qué hacemos? Total, que eso anuló una oposición. Y bueno, pues generó esta de verdad que un tatuaje invalide... estamos en el siglo XXI. Ya, pero yo creo que no era eso lo que se discutía. O sea, me da la impresión de que los tribunales tienen a las normas. Entonces, si hay que cambiar la norma... Claro, que esto es una cosa que ya está en marcha. Quiero decir, si hoy en día el tatuaje no es lo que era antaño, un signo de marineros y gente marginal, sino una forma decorativa del cuerpo, habrá que cambiarlo. Pero vamos, juzgar a una persona por atenerse a la norma... O sea, me parece una chulería. Este hombre lo que hizo fue lo que la norma exige. Claro. Nada más. Es que si no nos atenemos a las normas... Por eso el Tribunal Supremo le da la razón, ojo, que estamos hablando de un... Claro, pero que aquí hay una otra cosa es que la norma deban cambiarla. Bueno, pues cambie usted la norma. Hay una cuestión de procedimiento y una cuestión de fondo. Yo creo que la de procedimiento, pues los jueces están para aplicar leyes, aunque no nos gusten, como en el caso, por ejemplo, de la manada, y otra cosa es el fondo. ¿Y el fondo qué es? Pues que un piercing sí que es verdad que a un servidor público, a un fuerza del cuerpo de seguridad, es un elemento como un pendiente, ¿no? Que te pueden estirar y hacer daño. Pero un tatuaje, que es un elemento más estético, no tiene por qué invalidar la oposición de una persona que está capacitada. Bueno, porque en su momento se entendía que un tatuaje que entendías te proporcionaba mala pinta, quiero decir, en los años 30, en los años 40, donde a veces un marinero se hacía con un clavo oxidado un tatuaje en una noche de borrachera que ponía Pepita te amo, pues aquello, luego llegabas a coronel, te remangabas en la OTAN, Pepita te amo, y se entendía que no era presentable. O sea, esa es una discusión que se puede mantener. Pero yo insisto, cuando una persona se atiende a las normas, pero es que no lo haga, es una chulería. Los jueces tienen que aplicarla. Realmente es que yo creo que esta noticia tiene poco comentario, porque al final el juez... Ahora es distinto lo que ha ocurrido en las últimas horas, que, en fin, que eso ya tiene que ver con el Gobierno y tiene que ver con el Ministerio del Interior, que es, por ejemplo, el cese que se ha producido, ¿no?, de una persona que tiene una valía impresionante, Germán Castiñeira, que era la persona que llevaba las riendas de la lucha antiterrorista en este país, y que se haya producido el cese y su decapitación. Eso sí que me parece especialmente grave, por todo lo que llevaba detrás esta persona, ¿no?, en materia de experiencia en la lucha contra el terrorismo, y que se le haya sacado de su cargo por razones que no tienen que ver por su cualificación profesional. Ahora, aquí los jueces pues aplican las normas y me da lo mismo que sea un pendiente, que sea un tatuaje o que sea lo que sea. El juez no tiene responsabilidad sobre eso. El Gobierno sí, porque con la seguridad no se juega. Mira cómo empieza. Bueno, venga, vamos con Canal Sur. Sí. Barómetro del CIS, el PSOE aumenta su ventaja y Ciudadanos adelante. Claro, hombre, claro, ¿qué van a decir? Dices tú, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven las encuestas del CIS? Pues para esto, pues Canal Sur... Los espectadores de Canal Sur que lean los periódicos de hoy y valoren cómo enfocan esa encuesta del CIS, o que vean nuestros programas. Sí, aparte sí, yo creo que ahora... Voy con la portada de ABC, venga, que si no, no avanzo. ABC lleva en portada la siguiente noticia. La cúpula golpista será juzgada por rebelión contra el deseo de Sánchez. Los acusados de rebelión. Un año después de que el Parlamento declarara unilateralmente la independencia, el Supremo abre juicio oral contra los líderes secesionistas. El presidente del Gobierno cuestiona ahora que hubiese violencia el 1 de octubre y la Abogacía del Estado centrará su acusación en la malversación. Por tanto, retirará el delito de rebelión. La Abogacía del Estado
Otra cosa es lo que haga la Fiscalía. Vamos a ver qué hace la Fiscalía. También ABC habla del sablazo, el nuevo sablazo del gobierno, sablazo y más impuestos. El gobierno elevará entre un 10 y un 12% las bases máximas de cotización. El coste laboral subirá para las empresas en plena desaceleración del empleo. Madre mía. Por lo que contaba antes Angelito Expósito con buen criterio, es que esto lo que va a repercutir es que más paro. Pero si es que, vamos a ver, esta gente... Oye, pero es que tienen, digamos, es como hablar con un muro, pero si lo están diciendo. Es increíble. La EPA además confirma una ralentización de la ocupación en el tercer trimestre del año. También habla, hombre, del socialista Tezanos, más conocido como Rapel Tezanos ya, en medios irónico-festivos de la Demoscopia, que ha disparado a su partido, o sea, al PSOE, en el CIS y baja al PP a la tercera posición. Y también comenta cómo la aparición de más paquetes explosivos aumenta la crispación política en Estados Unidos. Interesantes declaraciones de Corina Machado, opositora del régimen de Maduro. Maduro ordenó atacarme. La dirigente opositora venezolana fue agredida por chavistas en un acto político. Voy con El Mundo. Atención a estas declaraciones. El Tribunal Supremo estalla contra las presiones del gobierno y dice... Alguien del Supremo ha dicho que se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho. Los magistrados de la Sala Penal ven de extraordinaria gravedad que el gobierno cuestione el delito de rebelión. Ojo a esta información. Es una erosión de la credibilidad de la justicia española y para decisiones que se pueden producir en el extranjero. Efectivamente, es que esto, claro, viene a cuestionar aún más el ordenamiento jurídico. Si el gobierno está dudando de lo que aquí hacen los jueces, ¿cómo no va a dudar Bruselas o Alemania? Totalmente. Claro. Es que es un escándalo del señor Sánchez, de verdad, ayer con esta historia y lo de la señora Calvo. No, hay que jugar con la gravedad de lo que hemos vivido hace un año es sencillamente, primero es una falta de responsabilidad, pero después es una traición. Esto es muy grave. Siempre hay presiones implícitas, pero estas son explícitas y son del gobierno, lo cual es preocupante. Advierten desde esa sala penal de alguien, un magistrado o magistrados del Tribunal Supremo. Ya lo ven ustedes, se está asimilando como normal la destrucción del Estado de Derecho. Bueno, gravísimo. Pues esto, que piensen esto los jueces está muy bien. Claro. Rato, al entrar en prisión, ha pedido perdón a la sociedad. Ahí ven la foto. También habla de Tezanos que monta un CIS que retrata a Casado como un radical sin votos. Sitúa al PP por debajo de Ciudadanos y muy lejos del Partido Socialista y a su líder como el que más crispación provoca. La banca ha perdido 54 millones a la hora en bolsa tras el fallo de las hipotecas. Bueno, pues dice también que una denuncia por mordidas fortaleció la relación entre Roures y el que fue secretario de Estado de Deporte, Cardenal. Atención también a esa información. Voy con La Razón. Moncloa eleva la presión al Supremo, al Tribunal Supremo. No hay rebelión, gesto para los independentistas del gobierno. La abogacía del Estado solo acusará de sedición. El tribunal abre juicio oral contra Junqueras y otros 16 líderes del proceso separatista. Madre mía, y el PSOE bloquea una batería de medidas para evitar otra declaración unilateral de independencia. También habla del CIS de Tezanos, que castiga a Casado, Sánchez le dobla y Rivera da el sorpaso al PP. Y Rato, pues esas declaraciones al entrar en prisión que ha pedido perdón a la sociedad. Voy con La Vanguardia, a ver La Vanguardia cómo enfoca el asunto. El gobierno aboga por limitar el delito de rebelión. La vicepresidenta Calvo insiste en poner en duda tal acusación en la causa del 1 de octubre. Y el gobierno se pronuncia en vísperas del informe de la Fiscalía. Fíjate cómo ya sugiere que la Fiscalía puede entender que sería conveniente o no aplicar el delito de rebelión, ¿no? Rato entra en prisión y pide perdón a la sociedad por sus errores. Eso es un escándalo en cualquier caso. Si la Fiscalía cambia de criterio y retira el delito de rebelión, sería un escandalazo monumental. De criterio, pero ¿cómo se puede romper la división de poderes de esta manera? Si el gobierno lo que entiende es que el delito de rebelión tiene que ver únicamente con una serie de personas que sean militares, que vayan armadas, etcétera, etcétera, que proponga un cambio de la ley. Claro. Sencillamente. Y este titular coincide con el de... Pero que no convencido de que no se van a dejar contaminar los jueces del Tribunal Supremo. Cristina, este de La Vanguardia sí coincide con Canal Sur. Muy neutral, muy neutro. El PSOE mejora y Ciudadanos da el sorpaso al PP según el CIS. Hombre, qué casualidad que los socios del gobierno... El CIS. Pero además es que las portadas de La Vanguardia ya nos tienen acostumbrados porque ahí se ha producido una entente. Vamos a ver, ¿quién sostiene ahora mismo al gobierno? Podemos y los nacionalistas. ¿Quién está detrás de La Vanguardia? La Generalitat con sus subvenciones. Verde y con asas la Alcarraza. Expansión sobre el sablazo, el nuevo sablazo y más sablazos en impuestos. El gobierno subirá hasta un 12% las cotizaciones sociales. Las empresas españolas entre las que más cotizaciones pagan de la Unión Europea. Fíjate tú lo que va a animar a la empresa española para crear empleo. Sí.
También habla de la distribución que creará 30.000 empleos en Navidad. Bueno, ese es el contraste de momento. Como esto todavía no ha entrado en vigor, todavía se pueden aprovechar de la situación y de la circunstancia, ¿no? Y habla también de Manuela Dancausa, que es la responsable de Bankinter. Alguien nos tiene que ayudar y proteger, dada la situación que está viviendo la banca. El economista.es, la banca sube ya las hipotecas para anticiparse al Tribunal Supremo y así cobrar el impuesto. Algunas entidades las encarecen ante la resolución del 5 de noviembre del Alto Tribunal. Y Bankinter avisa de que el fallo dificulta lograr los objetivos de beneficios por parte de la banca. Sobre la cotización social máxima, advierte el economista que se va a elevar hasta un 12%. Se trataría de mayor incremento de la cotización máxima de la historia reciente de España y serviría para recaudar más de 1.000 millones de euros. El lunes comentaremos las consecuencias que tiene todo esto. Y 5 días, el gobierno subirá las cotizaciones más altas, el 12%, para cuadrar las cuentas. Afectará a 1,5 millones de asalariados y aportará 1.100 millones de euros. La medida se suma a la fuerte subida de las bases mínimas y de autónomos. Y paralelamente también nos dice 5 días que el empleo desacelera, o sea, baja la contratación, pero el verano coloca el paro por debajo del 15%, aunque se ha ralentizado la creación de empleo. Así que entramos en esas cuentas de los presupuestos que podrían ser bastante negativos para la evolución de la economía a partir de ahora, si es que se aprueban el año que viene. Vamos con un mensaje rápido y volvemos para cerrar el programa. Venga. Laura Gómez, bueno, cuéntanos cómo ha concluido ese barómetro. Bueno, Antonio, pues recordamos la pregunta. ¿Está presionando el Gobierno a la justicia sugiriendo que el delito de rebelión no es aplicable a los responsables del proceso? Pues lo tienen claro una noche más nuestros espectadores y el 87,6% en concreto de ellos piensa que sí, frente a un 12,4% que opina que no, Antonio. Muy bien, pues eso es lo que han decidido ustedes, participando en nuestro barómetro, cosa que le agradecemos, como siempre, sinceramente. Y ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, vosotras, con Verónica Fumanal y con Cristina López Listing. Oye, Cristina, tú tienes fin de semana intenso en COPE. Fin de semana, de 10 a 2, sábado y domingo, y tendremos la última hora de todo lo que acontezca, que además es que es un sin parar ahora. Claro. Todos los días tienen su afán y sus noticias. Madre mía, de verdad. Antes había fines de semana, ahora ya. Pues nada, Verónica Fumanal, gracias también a ti. Bueno, que pases. Y a Vicente González Olaya. Estoy preocupado con tanta subida. No, yo estoy... Esto de las subidas vamos a ver, Vamos a ver si podemos luego bajarlas. Alfonso Merlos, gracias también a ti. Y buenas noches. Y a ustedes, que pasen buenas noches. Les dejo ya con nuevo capítulo del Comisario. Disfrútenlo.